Ya que hoy es el Día del Telegrafista. Así es. Y es una de esas profesiones que, digamos, están a punto de extinguirse. O sea, ya no se ¿sí conoces ocupa algún telegrafista? Sí, conozco un telegrafista. ¿Sí? Sí. De hecho, lo tenemos acá, Así ¿saben? Su primer trabajo fue como telegrafista. Tantos años han pasado en su vida y tantas experiencias, ahora pues está al frente de una de las carteras más importantes del Estado. Nos referimos al señor Humberto Centeno. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Buenos días. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojito? ¿Fue telegrafista? Bueno, yo efectivamente comencé, mi primer trabajo fue a los 14 años. Fui cartero, ganaba 50 colones al mes. Posteriormente fui telegrafista ambulante a los 18 años. Mediante un concurso vine de telegrafista a San Salvador. Y trabajé 34 años. Ahora, pero telegrafista ambulante, exacto, ¿qué era telegrafista ambulante? El telegrafista ambulante es el que le saca las vacaciones en cada municipio a los telegrafistas que anualmente gozaban en ese tiempo 15 días de sueldo. Ya. Entonces tenía que ir a cubrir a cada uno de los lugares sus vacaciones. Sí, conocí en Aguachapán, yo nací en Ataco, departamento de Aguachapán. Mi primer empleo, como dije, fue de cartero en Jujutla, ganando 50 colones, y fui adaptándome a los cambios. Comenzamos a aprender en un aparato de madera, después aprendí con un aparato que se llama Vibro, trabajamos con Nueva Orleans, con Balboa, Centroamérica y México. Lo que ahora es el Internet, nosotros lo iniciamos transmitiendo de país a país. Mire qué bien. Todos los mensajes, tanto públicos como privados. Muchas gracias. Mire qué bien. Wow. 50 colones al mes. Al mes. Con eso empecé, pero con mucha decisión, sobre todo, yo aspiraba a llegar a San Salvador para estudiar, porque en mi pueblo solo estudié hasta 6º grado y trabajé 10 años en la que al final fue Antel, para lograr estudiar en la Universidad de El Salvador. 10 años trabajé de noche. Yo sé de que cuando llegaba el 6º grado, por lo menos en aquellos tiempos, usted tenía la opción hasta de ser sacerdote. Por supuesto. En los pueblos, por lo menos en mi pueblo, cuando yo estaba muy joven, solo existía un abogado, por ejemplo. Ya. Y había unos 5 bachilleres, porque había poca oportunidad de estudiar. Y por lo menos en mi caso, mi aspiración era continuar estudiando, llegar a San Salvador y finalmente, pues como dije, saqué mi bachillerato, llegué a la U, trabajé 10 años de noche en la Antel para lograr estudiar. También trabajé en YSU como periodista 3 años. Fui dirigente sindical de este país en el marco de la Guerra Civil. Y a partir del 94 fui diputado suplente. Señor ministro, su papá fue ganadero. Mi papá fue ganadero. ¿Por qué usted no dijo yo también voy a ser ganadero? Mi papá no quería que siguiera estudiando precisamente para que yo continuara la profesión de él, de ganadero, pero mi aspiración era salir del pueblo y ser alguien. ¿Y lo consiguió? Y lo conseguí, gracias a Dios y al esfuerzo que uno hace, porque no es fácil que con familia, con 4 hijos, 3 hijos y 1 hija, yo con salario de empleado público que nunca alcanza, estudié en la universidad porque quería ponerme a la altura de la gente que había tenido oportunidad de estudiar, y con sacrificio pues logramos avanzar y Dios le ayuda a uno mucho. Ahora, regresando al tema, señor ministro, del telégrafo, el telegrafista, ¿cómo era esa época? ¿Qué es lo que se transmitía? ¿Cómo se transmitía? ¿Qué tan rápido se hacía llegar esa información a través del telégrafo? Bueno, decirles que cuando yo estuve en mi pueblo, mi papá me dio 2 opciones, o trabajar en la alcaldía o en el telégrafo. Y me fui al telégrafo y solo iba a comer a mi casa y regresaba, y a las 10 de la noche que cerraba en la oficina, el terrorista me decía, mira, ya es hora, vamos a cerrar. Y en 8 meses aprendí telégrafo, una profesión que por lo menos otros compañeros que estuvo conmigo en la misma época nunca aprendió. Es una profesión difícil, es una clave internacional. Hace años se utilizó la clave Morse, la clave internacional, cada letra tiene un sonido, y entonces yo fui buen telegrafista, fui muy dedicado. Es más, para aprender a escribir a máquina, cuando llegué a Aguachapán, después de mi turno, eran las 11, 12 de la noche y iba aprendiendo a escribir a máquina. Es decir, cuando uno tiene deseo de superarse, con mucho sacrificio al final lo logra. Y la profesión de telegrafista, que previamente esta es su día, felicito a todos mis compañeros de muchos años de trabajo. Muchos de ellos están jubilados, fueron despedidos cuando estoy previo a Antel,
algunos de ellos están vivos todavía, entonces muchos sacrificios. Recuerdo que nosotros trabajamos 24 horas, era una empresa que nunca cerraba, trabajamos en las fiestas de agosto, diciembre, Semana Santa y nunca se nos pagaba horas extras. Al final, por ejemplo, cuando fue la guerra con Honduras, estuvimos destacados en la frontera porque éramos telegrafistas y había un telegrafista en el Estado Mayor y solo nosotros conocíamos el método de transmitir y pues prácticamente causamos de alta cuando la guerra con Honduras. Al final, de premio solo nos dieron un diploma fotocopiado diciéndonos que muchas gracias, pero nunca nos conocían el sacrificio que se llamó. Al final nos organizamos allá por el 84 y formamos un sindicato y logramos... El sindicato de telegrafistas. Sindicato de Antel, de trabajo de Antel. Al final logramos que se nos reconocieran horas extras, que se nos justificara cuando nos despedían, porque mucha gente le decía, mira, a partir de mañana no venga, y ni siquiera explicaban por qué despedían. Logramos organizadamente muchas prestaciones a favor de los empleados. Desgraciadamente, pues al final se privatizó Antel y allí sufrieron muchas familias. ¿Qué tipo de mensajes se enviaban en aquellos entonces? ¿Qué eran? De todo tipo. Sobre todo, bueno, ahora que hay teléfonos celulares, hay internet, prácticamente la gente ya no envía telegramas. Los telegramas eran desde familiares, amorosos, de negocios, eran toda clase de mensajes. En los pueblos el telegrafista era muy respetado porque era la llave de la confidencialidad. Era prohibido comentar con alguien el contenido de un mensaje. Había un código de ética. Había un código de ética, era lo primero que a uno le enseñaban cuando estaba aprendiendo a ser telegrafista, que debía ser una persona muy hermética, porque usted sabe que en los pueblos pues hay mensajes entre familias, de diferentes tipos, y mucha gente tenía interés, ¿no? En ser amigo del telegrafista para que algo le contara, pero nosotros siempre fuimos unas personas muy cuidadosas, porque divulgar un mensaje privado podría causar problemas a algunas familias. Y siempre fuimos muy respetados en los pueblos, el telegrafista, el alcalde y el juez eran las tres autoridades de esa población. Señor ministro, me imagino que han de existir anécdotas, o no sé si le habrá pasado alguna vez a usted en dar algún mensaje que de alguna manera la letra se parecía a la otra y cambia totalmente el sentido de la palabra, o en vez de decir no sé qué palabra, pero ¿alguna vez le sucedió eso, que se envió un mensaje diferente o recibió un mensaje diferente y después recapacitó que, ups, no era esto lo que quería decir? Exactamente. La primera dificultad que teníamos los telegrafistas era entenderle la letra a la gente que escribía. Okay. Aprendimos a leer letras increíblemente que no se leían bien. O sea, ahora ya tienen recetas de médicos, entonces, que tienen la letra. Por supuesto, las letras de los médicos, de los abogados, para nosotros son letras lindas, en comparación con esas letras que nosotros descifrábamos. Y efectivamente, había telegrafistas que no ponían cuidado en la transmisión de los mensajes, o el receptor no ponía cuidado en la recepción, y tergiversaba algunas palabras. Al final se repetía el mensaje y si ya había sido entregado se le pedía disculpa al destinatario y se le entregaba el mensaje correcto, porque hay mensajes muy delicados. Por ejemplo, una persona que decía papá se accidentó y alguien decía papá murió. Los mensajes cambian totalmente complicados para el que lo recibía. Y inmediatamente pues, se corregía y se enviaba, y bueno, era un alivio para la familia. A mí nunca me sucedió un hecho de esto, pero sí hubieron anécdotas de telegrafistas que en la recepción o en la transmisión se equivocaban muchas veces.